Presidenta de la Academia de Ciencias Médicas, académica Marta Lack, señor vicepresidente académico Cayetano Galetti, que está disculpado porque así lo ha solicitado, miembros del Consejo Asesor, integrado por los expresidentes, señores coordinadores de las secciones clínica y de investigación de ciencias básicas biomédicas de nuestra academia, doctores Zenón Sfaelo y Carlos Argaraña, señores académicos, profesionales, señoras y señores que nos acompañan, a quienes, por supuesto, les agradecemos su participación. Es para mí un honor presentar a la doctora María Inés Pérez Millán, quien ha mostrado una excelente disposición para compartir con nuestra entidad los resultados de sus investigaciones, parte de las cuales he tenido el privilegio de compartir, fundamentalmente relacionadas con las deficiencias congénitas de las trofinas hipotálamo pituitarias en pacientes pediátricos con fallo de crecimiento. Esta invitación que efectué por mi propuesta a los coordinadores de las secciones correspondientes y a la comisión directiva fue aprobada por unanimidad, basada en su expertise en el conocimiento del espectro genético de estos desórdenes, que es, como todos sabemos, insuficientemente conocido, asociados a esta condición de fallo de crecimiento que tienen, por supuesto, en un grupo importante de casos, pero no totalmente dilucidados, un desorden genético subyacente. El objetivo de la presentación es efectuar una revisión actualizada que contribuya a un mejor conocimiento del diagnóstico etiológico, que por supuesto es muy interesante el trabajo que permite conjugar estudios clínicos, estudios genéticos, del diagnóstico por imágenes y del laboratorio especializado en hormonas y en factores de crecimiento. Antes de introducir a la doctora, invitarla a dictar la conferencia, voy a hacer un muy breve resumen del amplio currículum de su trayectoria académica. La doctora Pérez Millán es investigadora adjunta del CONICET, del Instituto de Biociencia, Biotecnología y Biología Translacional, del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su licenciatura de biotecnología en la Universidad de Quilmes en el año 2004 y es luego doctora en el año 2010 en biología molecular y celular en la Universidad de Buenos Aires, cumpliendo un postdoctorado en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, donde desarrolló fundamentalmente en este centro líder en educación superior, digamos que muy interesantemente ha sido uno de los señalados como el número 18 internacional y el tercero en Estados Unidos, fundamentalmente, específicamente en el Organogenic Center entre el 2013 y el 2014. Sus actividades docentes se desarrollaron inicialmente como profesora visitante en el Departamento de Química Patológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como docente del curso de Human Genetic de esta facultad, profesora de análisis genómicos de la Universidad Austral, docente del Human Health Organogenic del Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria, CELFI, de la Escuela de Nanociencia y Nanotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. También como docente del curso de formación de Pituitary Meeting en la Universidad de Michigan y del Genomics and Bioinformatics to Personalized Medical del Instituto Europeo de Bioinformática, del Laboratorio de Biología Molecular y del Estudio Computacional en la predicción de las estructuras proteicas, desarrollando importantes investigaciones en el análisis global de estos defectos genéticos. Ha dirigido y codirigido tesis de doctorado, de postdoctorado y de maestría
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de varios capítulos de libros, conjuntamente lo quiero destacar con la doctora Sally Camper, que ha acompañado mucho, fundamental en el desarrollo de estos datos que va a presentar la doctora, junto con sus colaboradores, que es una pionera en el estudio de la biología de las stem cell pituitarias en salud y enfermedad. También ha trabajado extensamente en tumores del sistema nervioso central, en la angiogénesis de tumores pituitarios resistentes, en las terapias celulares mediante ingeniería de tejidos. Es autora de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales con referato y en presentaciones que ha efectuado a nivel de congresos nacionales e internacionales de la especialidad, todos fundamentalmente relacionados con la aplicación de la metodología de Next Generation Sequencing para la detección de paneles de genes en variantes genéticas de niños con hipopituitarismo, los cuales han sido publicados en importantes revistas como Molecular Genetics and Genomic Medical Reviews, Endocrinology y otras publicaciones importantes a nivel internacional. Sus estudios han estado relacionados, como señalé también, con el estudio del proceso de transmisión mesenquimal de las pituitary stem cells y ha recibido, en relación a estos estudios, importantes subsidios actualmente en desarrollo, los específicamente relacionados con el estudio de nuevas proteínas para el desarrollo pituitario y de la red genómica clínica de enfermedades poco frecuentes. Ha obtenido importantes premios, solo mencionar muy brevemente el premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el 2022, como Early Investigator Award de la Endocrine Society en Estados Unidos, por la Women in Endocrinology Award, y entre sus actividades es importante destacar que es editora en Frontiers of Endocrinology, en el Journal of Molecular Science, reviewer en Endocrine Connections y en Endocrinology, y es miembro activo de el Early Care Committee de la Endocrine Society y de la Adrenal and Pituitary Special Interest Groups. Es también miembro de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Sus condiciones humanas y su comportamiento ético y el entorno de una hermosa familia que ha formado con dos hermosos hijos es además otro de sus representativas condiciones a nivel humano. Representa algo muy grato para mí contarla como conferencista en nuestra entidad, seguramente extensiva a todos los académicos que van a asistir a esta conferencia. Y bueno, me resta agradecerte, María Inés, en nombre del cuerpo académico de la institución, y escuchamos tu conferencia, la cual ha sido titulada como el análisis de exomas completos de pacientes pediátricos argentinos, que esto es también algo muy importante porque está mostrando datos de nuestro país con deficiencias congénitas hipofisarias y que revelan nuevos genes candidatos. María Inés, muy bienvenida y escuchamos tu presentación. Bueno, muchas gracias Mirta por semejante presentación. No sabía que yo misma había hecho todo eso. Si yo pongo así. Ahí se ve bien. Se ve perfecto. Sí, yo no veo a nadie. Está perfecto, doctora. Ok, cualquier cosa me interrumpen, no veo ni las cámaras ni el chat, así. Seguro, está perfecto. Bueno, como bien decía Mirta, la idea es contar un poco lo que hacemos en nuestro laboratorio,
que queda en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto IB3. En particular, nuestras investigaciones se centran en la glándula hipofisaria, que es una glándula muy pequeña, pero muy importante de nuestro organismo, situada en el centro de la cabeza. Si hacemos 2 líneas así, en el centro está la hipófisis. Es una glándula que está formada por 2 lóbulos, el posterior y el anterior, cuyas células secretan y sintetizan distintas hormonas. Estas hormonas impactan en distintos órganos de nuestro organismo, como los riñones, las glándulas mamarias, adrenales, tiroides, testículos, ovarios, piel, músculo, hueso, entre otros. Entonces, como ustedes pueden imaginar, alguna alteración en lo que es el desarrollo de esta glándula hipofisaria va a impactar en distintos órganos, causando un espectro amplio de fenotipos clínicos. La glándula hipofisaria se desarrolla durante la embriogénesis, tanto en humanos como en modelos animales, y en particular el ratón es un buen modelo para el estudio del desarrollo embrionario, dado que la hipófisis se desarrolla bien temprano, en los días, entre los días 10 y 14 de la embriogénesis del ratón, es la ventana principal del desarrollo de esta glándula. Aunque después se sigue desarrollando aún después del nacimiento, estos días son críticos para el normal desarrollo de la hipófisis. Y este proceso del desarrollo embrionario hipofisario está llevado a cabo y regulado muy finamente por distintos genes y proteínas. En particular, por genes que codifican para factores de transcripción. Como ven, es una red bien compleja de distintas vías de señalización, y alteraciones en uno o más de uno de estos genes pueden causar distintas enfermedades. Estas anomalías o patologías que relacionan la malformación de la hipófisis son un espectro de fenotipos clínicos, que pueden ir de casos severos, como es la holoprosencefalia, a casos leves o moderados, como es la deficiencia aislada de una hormona. Pero en el medio de estos extremos hay un gran abanico de patologías. Nosotros en particular nos enfocamos en casos de hipopituitarismo, en que la hipófisis es más chica o tiene una malformación, y eso lleva a una disminución de una o varias hormonas hipofisarias. Pero a su vez estos pacientes pueden o no manifestar algún otro síndrome. En general, las otras alteraciones que son frecuentes en estos pacientes son malformaciones de otros órganos o tejidos que forman parte de la línea media. Como por ejemplo, malformaciones en los ojos, en el paladar, también malformaciones en los dígitos de las manos y los pies, y el impacto de las hormonas puede también llevar a tener malformaciones de los órganos reproductores, ovario y testículos, y también alterar sentidos, como el olfato, la audición, y, como bien decíamos en la introducción, impactar en el desarrollo de otros órganos, como por ejemplo puede ser los riñones, el corazón, incluso el esqueleto. Entonces, nosotros en el laboratorio lo que hacemos básicamente se podría dividir en 2 grandes proyectos. Por un lado, trabajamos con pacientes que tienen hipopituitarismo congénito. Estas alteraciones hipofisarias también pueden ser de origen capaz no genético, cuando se dan en la adultez o como consecuencia de otros tumores, pero nosotros en particular solo estudiamos los casos que son congénitos, o sea que son malformaciones que se dan durante la embriogénesis, y los pacientes son pediátricos. Extraemos ADN de la sangre de estos pacientes y sus familiares y lo secuenciamos. De este approach obtenemos un montón de información y un montón de variantes que luego, les voy a contar después, las filtramos y nos quedamos con una cantidad de variantes genéticas que uno pueda manejar y estudiar. Algunas son concluyentes y en otros casos se necesita más evidencia experimental para poder concluir si esa variante genética realmente causa un fenotipo clínico. Para eso hacemos estudios funcionales de esas variantes en distintos abordajes, utilizando células en cultivo y también modelos animales. Y por otro lado, otra línea de investigación del laboratorio, que es más de ciencia básica, estudiamos el desarrollo fisiológico de la glándula hipofisaria, particularmente en ratones.
con el objetivo de poder dilucidar o proponer nuevos genes candidatos que sean importantes para el desarrollo y que no se conocen, y poder brindar esta lista de genes a el análisis de lo que encontramos en los pacientes. Entonces, para la charla de hoy, les voy a contar un poco de cada cosa. Primero, parte del proyecto 1 de análisis de los pacientes, y después, en la segunda parte, lo que estamos haciendo en modelos animales. Bueno, bien, como bien decía Mirta al principio, esto es un trabajo que se hace a lo largo de todo el país. Colaboramos con bastantes hospitales en toda Argentina, con la idea de formar una cohorte grande de pacientes con hipopituitarismo congénito de todo el país. Al momento llevamos secuenciados 500 casos. Los resultados que les voy a contar son de 400 porque los otros 100 son nuevos y todavía no terminamos de hacer el análisis. Colaboramos con 12 hospitales, ahora se agregaron 2 más, y es un proyecto que está en continuo crecimiento, y la idea es incorporar cada vez más centros de salud. En estos pacientes no hay mucha diferencia en cuántos chicos y chicas son los afectados. La mayoría de estos pacientes tienen deficiencia combinada de hormonas, no solamente una. Hay muy pocos casos familiares, eso quiere decir que en las familias solamente uno es el afectado. O sea, que haya más de un miembro en la familia pasa, pero no es lo más frecuente. Y la mayoría de los casos tienen algún otro fenotipo asociado. No es simplemente deficiencia de hormonas. Entonces, les voy a contar un poco cómo es la historia de este proyecto. Esto lo arrancamos en el 2017, cuando yo volví a Argentina después de haber estado afuera. Al principio teníamos cohortes chiquitas, evaluamos solamente 50 pacientes, y en este momento hacíamos paneles, no hacíamos exomas completos, hacíamos paneles en el laboratorio caseros, que abarcábamos en total 67 genes. Este primer approach, la verdad es que no pudimos resolver muchos casos, un 5% nada más. Después aumentamos los números de pacientes, más hospitales empezamos a irnos también, porque primero empezamos en Capital, después empezamos a irnos más afuera, y ahí cuando también se incorporó Mirta. La segunda cohorte fue más grande, 170 casos, usando el mismo panel, solamente un grupo de genes, y en este caso pudimos resolver 8% de los casos, y en otro grupo de 8% encontramos variantes genéticas que podrían explicar la clínica, pero no del todo. Entonces, después decidimos movernos a hacer exoma completo, porque en los paneles no obteníamos un alto porcentaje de casos resueltos. Para este grupo de secuenciación, secuenciamos nuevos pacientes, otro grupo de 143 pacientes, y en este caso sí, el porcentaje de diagnóstico aumentó un montón, pudimos resolver el 30% de los casos, y en otro 30% encontramos variantes que son relevantes, pero que necesitamos tener más evidencia para llegar a una conclusión. Después les voy a contar algunos ejemplos de este trabajo. Pero primero quería resaltar algunos resultados de la primera tanda de pacientes que secuenciamos con el panel, que si bien no pudimos resolver un alto porcentaje, sirvió para hacer un screening inicial y encontrar variantes, sobre todo en genes que ya estaban conocidos en la patología. Encontramos variantes en estos genes que están acá, pero en particular les voy a contar 2 historias. Una familia en donde encontramos una variante en el gen de la hormona de crecimiento, y otros 3 familias que encontramos variantes en un gen que es un factor de transcripción, el HX4, que es un factor de transcripción bien conocido e importante en el desarrollo de la hipófisis. Este caso es un caso familiar, que como les decía, son pocos, no pasa muy seguido tener casos familiares. Estos 2 que están con flechitas son los pacientes que asistieron a la consulta. Lo secuenciamos con el panel y encontramos una variante, missense, en el gen de GH1. Esta variante causa un cambio de aminoácido, de arginina por histidina, y
secuenciamos primero a estos 2 pacientes nada más, pero después testeamos la variante en el resto de los miembros de la familia y vimos que la segregación era lógica. Eso quiere decir que la mutación estaba presente en los individuos de la familia que tenían la deficiencia hormonal de crecimiento, mientras que en los sanos no estaba la variante. Esta variante había sido reportada antes por otro grupo, en el cual mostraron que lo que pasa es que esta variante hace que la proteína no sea secretada normalmente. Las células la producen hormonas de crecimiento, pero no puede ser liberada, causando una deficiencia de hormona de crecimiento. Estos chicos empezaron tratamiento con hormona de crecimiento recombinante, lo cual respondieron muy bien, como podemos ver acá en la curva de crecimiento. Y lo interesante de este caso es que cuando estábamos terminando de hacer este análisis, este matrimonio tuvo un tercer hija, y en ese momento la endocrinóloga me llama y me dice, me parece que el bebé también tiene deficiencia hormonal de crecimiento, era recién nacido, pero las características faciales le hacía sospechar si podíamos hacer un Sanger para testear si tenía la variante o no. Hicimos la PCR y vimos que también era portadora de la variante. Así que pudo comenzar el tratamiento, hubo un diagnóstico y pudo comenzar el tratamiento con hormona de crecimiento recombinante bien temprano en el crecimiento, en la vida. Entonces, me parece que eso es una de las cosas principales por las cuales hacemos hincapié en lo importante del diagnóstico genético, que el tratamiento se puede empezar mucho antes, que quizás hasta obtener el diagnóstico bioquímico es más difícil en algunos casos. Otros ejemplos, usando la secuenciación por panel, fueron estas 3 familias en las que encontramos variantes en este gen, el HX4. Lo menciono porque si bien estas 3 familias tienen variantes en el mismo gen, en dominios importantes, como podemos ver, es un factor de transcripción, o sea, afecta la unión al DNA, pero las clínicas de los 3 casos no son exactamente iguales, todos tienen deficiencias de más de una hormona, y en particular este caso también presenta displasia septo-óptica, o sea, problemas en el desarrollo de la morfología de los ojos. O sea, mostrando que esta enfermedad produce fenotipos muy variables, incluso cuando un mismo gen puede dar distintos fenotipos, lo cual lo hace muy complejo a la hora del diagnóstico. Estas 3 mutaciones son en aminoácidos que están conservados a lo largo de la evolución. Hicimos experimentos en el laboratorio para mostrar que de verdad hay una pérdida de función de la proteína. Como podemos ver, en las 3 variantes hay una disminución del gen reportero, o sea que este factor de transcripción no está estimulando el promotor cuando están presentes estas 3 mutaciones. Si bien la localización del factor de transcripción no está afectada, como podemos ver, se expresa en el núcleo, en la wild type y también las variantes. Entonces, esto es un ejemplo de cómo variantes en genes conocidos, que también se necesita más evidencia experimental para poder concluir que estas variantes realmente afectan la función proteica. Después, como les decía, pasamos a secuenciar por exoma. Este dibujo acá, que tiene mucha información, no es para que lo vean en detalle, pero es para graficar lo complejo de las clínicas de estos pacientes. Acá cada columna es un paciente que va del 1 al 137, y los cuadraditos naranjas son los casos en los que tienen, además de deficiencias hormonales, algún otro sistema afectado, como por ejemplo la visión, los rasgos faciales, la audición, sistema reproductivo, entre otros. Entonces, como pueden ver, la mayoría tiene cuadraditos naranjas, no todos, hay casos que son nada más deficiencias hormonales, pero la mayoría tiene. Y por otro lado, los genes que están nombrados acá son genes en los que encontramos variantes en cada caso. Los rojos son casos en los que las variantes fueron patogénicas o posiblemente patogénicas, y los grises son genes que las variantes son de significado incierto. Necesitamos hacer más cosas para poder concluir que sea patogénica. Pero esto es un esquema para mostrar que la mayoría de los pacientes tienen una clínica compleja y que haciendo exomas de un montón de pacientes encontramos variantes relevantes para poder seguir estudiando. Por supuesto, no de todos, hay un grupo acá que no encontramos nada, que podrían ser candidatos para hacer genoma completo, que es lo que estamos haciendo ahora.
Bueno, ¿y por qué aumentamos tanto el diagnóstico del panel versus el exoma? No simplemente porque sea un exoma, obviamente que en el exoma secuenciamos todos los genes, en un panel no, pero no solamente por eso, sino también porque cambiamos el análisis, lo hicimos mucho más exhaustivo, basados en distintas cosas, que les voy a contar. Por un lado, usamos toda esta data para poder hacer también ver CNVs que son de lesiones o inserciones grandes, que en el panel, por cómo es la técnica, no podíamos verlas. Con esto pudimos resolver algunos casos que tenían de lesiones cromosómicas más grandes que un solo gen. Después también estudiamos variantes de splicing. Como son exomas, obviamente las variantes de splicing que están cerca de los exones, no las que son lejos porque no las estamos secuenciando. Y después también otra cosa que cambiamos, que no lo podemos haber hecho en el panel, pero sí lo podemos hacer en los exomas, es ver qué grupo de genes mirar. Y esto fue clave. Porque si bien uno en el exoma secuencia todos los genes, después es inviable ver variantes en todos los genes, porque no se puede. Entonces, sí o sí uno tiene que hacer como una lista de genes de interés o que podrían llegar a ser, que están afectados en esta cohorte. Esta lista de genes la fuimos ampliando a lo largo del tiempo. Al principio empezamos a poner genes que estén relacionados a patologías relacionadas al hipopituitarismo. Quizás no simplemente que sean un defecto de la hipófisis, pero sí que estén linkeados a algunos otros fenotipos que a veces algunos pacientes tienen, como por ejemplo problemas en el paladar, ciliopatías, síndromes que involucran el nervio óptico, entre otros. Esto nos aumentó un montón la lista de genes que estábamos mirando. Por otro lado, también sumamos genes que son poco tolerantes al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Genes que en bases de datos conocidas como Ginomad tengan un score muy bajo del cambio, que en general en los individuos, en la población humana, no cambian nunca. Entonces, encontrar una variante en uno de esos genes puede ser importante porque es poco probable que pase. Y un tercer abordaje fue buscar genes que surgieron a partir de un proyecto en ratones. Y los voy a contar. Este proyecto en ratones, que se llama el IMPC, que es un consorcio internacional en donde muchos laboratorios de todo el mundo están involucrados. El objetivo de este consorcio es generar un ratón knockout para cada uno de los genes del genoma. Todavía no está terminado, es un proyecto que va a llevar muchos años, pero sí está bastante avanzado. Y lo bueno es que tienen una base de datos, que es esta, la DMDD, que es pública, uno puede acceder, en el cual uno puede ver fotos de los embriones, de todas estas líneas knockouts, en alta resolución. No son secciones del embrión, sino que es el embrión que está fotografiado con un microscopio de alta resolución que se puede ver como secciones por adentro. Eso nos permitió ver cuáles de esos knockouts tenían defectos hipofisarios o no. Lo único que vemos acá es que la hipófisis tiene forma normal o no. O sea, nada más que eso vemos, pero es un montón. Entonces, por ejemplo, este es una foto de un ratón wild type en donde vemos, estos son embriones del día 12,5, o sea, justo en el medio de la window en donde se desarrolla la hipófisis. Vemos que este es lo que va a formar el lóbulo anterior de la hipófisis, este es el posterior, esto es súper normal y lindo. Y en los ratones que veíamos dismorfologías, esto es un ejemplo, vemos que la hipófisis tiene una forma totalmente amorfa y rara. Entonces hicimos una lista de todos estos ratones que presentaban dismorfias hipofisarias. Esta es toda la lista de genes que utilizamos para filtrar y buscar variantes génicas en nuestros pacientes. Y la verdad que funcionó, porque de todos estos genes encontramos variantes en 5 casos de nuestra cohorte, que nunca hubiésemos podido encontrar si no fuese por esta lista, porque son genes que no mirábamos nunca. Les voy a contar un ejemplo.
Un ejemplo de esto son variantes, es este caso, que tiene una variante en un gen que se llama MORC2. MORC2 es una proteína que tiene un dominio de ATPasa y que es importante para la condensación de la cromatina. Estas variantes en este gen habían sido reportadas anteriormente, no en casos de hipopituitarismo, pero sí en otras patologías más severas, en donde que está involucrado el desarrollo intelectual, dismorfias faciales y principalmente en neuropatías axonales. Este caso, que encontramos una variante en este gen, que es esta que está acá, cambia un aminoácido por otro, en este dominio, en un aminoácido que está altamente conservado en las distintas especies, y análisis in silico predicen que este cambio de aminoácido afectaría la homodimerización de MORC2, que se sabe es importante para su funcionamiento. En su momento, cuando estábamos haciendo los análisis de los casos, no teníamos súper detallada la clínica de este paciente, pero después de haber encontrado esto, discutido con el grupo de endocrinólogos que llevaban a cabo el tratamiento de esta chica, nos dijeron que además de tener deficiencias de hormonas y una hipoplasia de la hipófisis anterior y posterior ectópico, presentaba severo retraso madurativo, hipotonía muscular, no puede caminar por sí misma y las articulaciones súper laxas y está ahora en silla de ruedas. Esto es un ejemplo de un caso en que pudimos resolver porque ampliamos el número de genes, porque estudiamos genes que vienen de estudios de un modelo animal en nuestra cohorte. Y ayudó a poder explicar un montón de síntomas que tenía este paciente, que no sabían cómo explicarlo, pensaban que eran consecuencias de periodos de epilepsia que había tenido con un diagnóstico genético. Y otro ejemplo que les quiero contar es del otro abordaje que les decía, de buscar genes que son poco tolerantes al cambio. Entonces, encontrar una variante en esos genes puede ser importante. Este es un ejemplo de eso. Este gen, que se llama ZRSR2, es un gen que está involucrado en el desarrollo de las cilias. También nunca lo habíamos sentido nombrar antes, no sabíamos nada de este gen, pero encontramos una variante en un paciente varón, es un gen que está en el cromosoma X, una deleción que predice un frameshift en un paciente que la heredó de la madre. O sea, la madre es sana, porque, bueno, es XX, el padre es sano y no tiene la variante, y el chico heredó la variante de la madre y presenta deficiencia de todas las hormonas y también hipogonadismo hipogonadotrófico, junto con malformaciones de los pies y de las manos. Cuando estábamos analizando este caso y surgió esto, buscando bibliografía al respecto, encontramos un resumen de un grupo de Bélgica, un resumen de un congreso, ni siquiera estaba publicado todavía, en el cual mostraban la misma variante, el mismo gen, con una clínica muy parecida. Entonces nos contactamos con los autores y justo estaban preparando un manuscrito, así que nos sumamos y publicamos la historia junto con ellos, en el cual eran en total 4 familias distintas, no relacionadas, que presentaban esta variante en este gen con una clínica muy parecida. Así que esto también fue resultado de ampliar la cantidad de genes que estábamos mirando. Bueno, entonces con este approach, como les contaba, aumentó un montón el porcentaje de casos en el cual encontramos variantes importantes. Esto es un ejemplo para mostrar todos los genes en los cuales encontramos variantes, o sea, son un montón, lo cual muestra la gran diversidad y complejidad de esta enfermedad a la hora del diagnóstico genético. Estos genes pueden agruparse por su rol en distintas vías. Los colores quieren decir eso. Todos estos genes de azul, por ejemplo, están involucrados en lo que es la regulación transcripcional y epigenética, como el ejemplo de MORC2 que les contaba.
Los genes en rojo están relacionados con la formación de las cilias. Y estos de acá en celestito son genes relacionados con señal celular, que puede ser muchas cosas distintas. El tamaño del cuadradito donde está escrito el gen está relacionado con la cantidad de casos que encontramos variantes en ese mismo gen. Entonces, como pueden ver, ROBO1 es el gen más frecuentemente afectado en nuestra cohorte, lo cual nos llamó muchísimo la atención, porque la verdad que ROBO1 no era un gen muy descripto, ni muy reportado en pacientes con hipopituitarismo en general, como si PROP1 fue uno de los genes más conocidos para explicar casos de hipopituitarismo, pero la verdad es que todos esos estudios anteriores están hechos en poblaciones europeas o de Estados Unidos. Y hay muy poco o casi nada estudios en Argentina no hay, y tampoco o casi nada en América del Sur. Lo cual muestra la importancia de hacer estos estudios en nuestro país. Podemos obtener distintos resultados comparados a lo que comúnmente se sabe. Bueno, entonces este gen ROBO1 es un gen, una proteína que es parte de la familia de las inmunoglobulinas, es el receptor para SILT2, es una proteína de transmembrana bastante grande, tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular que activa distintas cascadas de señalización, básicamente con el objetivo final de generar migración celular y regulación del citoesqueleto de actina. Está bastante estudiado en lo que es el desarrollo de las neuronas en distintas partes del cerebro, pero la verdad es que no se sabe qué pasa o su relación con el desarrollo de la hipófisis. Lo único que sabemos hasta el día de hoy es que hay casos reportados de una enfermedad que se llama síndrome de interrupción del tallo hipofisario, porque la hipófisis, como decía antes, está formado por el lóbulo anterior, el posterior y el tallo hipofisario que conecta con la eminencia media, donde se reciben las señales hipotalámicas para estimular la secreción y producción de las hormonas. En este síndrome de interrupción del tallo, el tallo está interrumpido, o puede ser también delgadito o no normal, digamos, y eso produce deficiencias hipofisarias. Ahora, ¿qué rol tiene esto? ¿Por qué ROBO1 causa esto? No se sabe. Los únicos reportes que hay son reportes de pacientes y mutaciones que se encontraron, pero no hay hasta el momento un ensayo funcional o un estudio que explique por qué pasa esto. Nosotros en nuestra cohorte encontramos 7 casos con variantes en ROBO1, 4 de ellos son variantes que generan proteínas truncas, y son 2 casos esporádicos, o sea que no hay miembros en la familia que también estén afectados, salvo uno que es una familia con 2 gemelas, que las 2 hermanas tienen la misma mutación en ROBO1, que genera una proteína trunca, con una clínica parecida, pero no igual, también entre ellas. Y también esto es para mostrar que no todos los pacientes tienen exactamente la misma clínica. Todos presentan deficiencias hormonales, algunos también en conjunto con el tallo interrumpido y otros con displasia septo-óptica. Otra vez ilustrando la variabilidad fenotípica de este grupo de pacientes. Bueno, entonces ahora estamos en proceso de estudiar y ver si encontramos una explicación de por qué mutaciones en ROBO1 causan deficiencias hipofisarias. Todavía no tengo una respuesta. Estamos trabajando con un modelo de ratones knockouts para ROBO1 y ver si tienen algún defecto o no en el desarrollo de la hipófisis. Yo creo que sí, que lo van a tener, porque hay estudios previos en los que usaron estos modelos en ratones para estudiar la diferenciación de progenitores neuronales, y ven que en los ratones ROBO 1 y 2 knockout, esta diferenciación no ocurre, y las células, los progenitores no se diferencian y se terminan muriendo. Y esto es a través de la activación de GES1. Y GES1 es importante para el desarrollo hipofisario. Sabemos que los ratones que son GES1 knockouts tienen una hipófisis totalmente dismórfica.
Así que podría ser un camino a evaluar, pero bueno, todavía no lo sabemos, estamos estudiando eso. Y bueno, para terminar esta primera parte de la data de los pacientes, los que yo les conté fueron algunos ejemplos que me parece que están buenos, pero también encontramos, como se podrán imaginar, muchas más cosas. En todos estos exomas que hicimos, encontramos también variantes, por supuesto, en genes conocidos, como listo acá, algunas variantes nobles y otras variantes que ya habían sido reportadas, lo cual también le da validez al estudio, no vamos a encontrar todo nuevo. Por otro lado, también encontramos variantes en genes que son componentes de la cilia. En particular, estos dos están siendo también ahora estudiados en los ratones knockouts. Algo interesante, encontramos un caso que son dos hermanos que tienen deficiencia aislada solamente de TSH, que es la hormona tiroidea, o sea que es muy poco frecuente, y tienen una mutación en un gen que se llama RIMP2, que es una proteína importante para la correcta localización de los canales de calcio. Eso también es otro de los estudios experimentales que estamos haciendo ahora para ver qué rol tiene este canal o si es verdad que podría causar algún defecto en los tirotropos. También encontramos variantes en genes relacionados con la transcripción y el rol epigenético. Y otras últimas dos cosas que me gustaría mencionar son que genes que normalmente o frecuentemente están asociados a ser causantes de un síndrome completo, como por ejemplo CHD7, que es conocido por dar Church Syndrome, que Church Syndrome involucra un montón de características, o SOX2, pueden causar un espectro de fenotipos. Entonces, quizás si el paciente no está diagnosticado con el síndrome completo, no significa que uno no tenga que buscar ese gen o descartarlo. Quizás eso también hemos encontrado, sobre todo en CHD7, 4 casos en los que tienen alguna que otra característica del Church Syndrome, pero no el full syndrome, y puede ser, o sea, el mismo gen puede dar un síndrome completo o no, parcial. Y por otro lado, también encontramos 5 casos en los que las anomalías parecieran cromosómicas, o sea que es la lesión o afectación de un pedazo de cromosoma, no solamente un gen en particular. Que eso también lo pudimos encontrar por el estudio de los NBs en los exomas. Entonces, como resumiendo esta primera parte, me gustaría que quede como de conclusión que el hipopituitarismo congénito es parte de un gran espectro de enfermedades genéticas, que pudimos aportar información a la etiología genética de esta enfermedad, que es muy heterogénea, que es muy importante hacer un análisis exhaustivo de las variantes, y quiero destacar que también es muy importante, aparte de hacer el análisis, tener una buena comunicación entre miembros de las distintas disciplinas. Nosotros que estamos más del lado de la biología con los bioinformáticos y con los médicos. Es clave poder tener reuniones con los médicos que siguen y ven el paciente y tienen contacto con las familias, y no una sola vez o que nos den una tabla y listo, sino tener un diálogo fluido que uno puede decir, mira, encontré esto, ¿qué te parece? Uy, esto no lo había pensado, voy a preguntar. Uy, mira, tiene esto, puedes fijarte en este gen. Nosotros nos fijamos y así de vuelta. Bueno, con Mirta estuvimos trabajando un montón de esa manera y es muy enriquecedor para poder avanzar en estos hallazgos. Bueno, también como les decía, los genes asociados a síndromes completos quizás pueden causar un espectro de fenotipos. El gen mayormente afectado en nuestra cohorte fue ROBO1, y no encontramos variantes, encontramos un solo caso, en realidad esto está mal, encontramos un solo caso con variantes en el gen PROP1, que es hasta el momento el reportado más frecuente en HipoPit. Pero como les decía, casi todos estos trabajos habían sido realizados en países de Europa, en los cuales creemos que hay algún efecto fundador. Pero en nuestra población no, realmente no es el gen más frecuente.
Bueno, entonces, ahora para pasar a la segunda parte, yo les conté que teníamos como dos ramas. Por un lado, lo que es la secuenciación de los pacientes y los hallazgos de las variantes, y por otro lado, el estudio más fisiológico del desarrollo de la hipófisis. Para eso nos focalizamos en un factor de transcripción en particular, que es PROP1, porque era comúnmente el más frecuentemente alterado en los pacientes con hipopit. Y además tenemos un buen modelo animal para el hipopituitarismo, que son los PROP1 mutants. Estos ratones son enanos y presentan deficiencias de TSH, growth hormone y prolactin, y como podemos ver, la hipófisis de estos animales es totalmente dismórfica. Este factor de transcripción se empieza a expresar bien temprano, o sea, ni bien la hipófisis se empieza a desarrollar, ya hay células PROP1 positivas, pero su pico de expresión es en el día 12,5 hasta el día 14, y después desaparece, y después del nacimiento se vuelve a activar en algunas pocas células. Durante la embriogénesis, PROP1 se expresa en células progenitoras, que también son SOX2 positivas, y estas células PROP1 SOX2 son las que después, durante la diferenciación, van a dar lugar a las distintas células productoras de hormonas. Anteriormente hemos descrito que todo este proceso en el cual PROP1 está involucrado en la diferenciación de estos progenitores a células hormonales es a través de un proceso que es parecido a una transición epitelio-mesenquimal, que consta de que estas células progenitoras empiecen a perder sus uniones celulares y a la matriz, migran, se liberan, migran, y eso hace que les permite diferenciarse a los distintos linajes. Sin PROP1, en los PROP1 mutants, este proceso de esta transición de IMT no pasa, las células se quedan como unidas entre sí, no migran y no se diferencian. Pero queríamos saber un poco más cómo es específicamente el mecanismo por el cual PROP1 hace esto. Entonces nos pasamos a células, porque es más fácil y más barato. Tenemos células en cultivo, una línea celular que se llama GHFT1, que son células de ratón. Son células hipofisarias, pero progenitoras. No tienen ninguna hormona todavía. Hicimos distintos experimentos. Por un lado, hicimos ChIP-seq para ver a qué uniones del ADN se une este factor de transcripción. Por otro lado, hicimos RNA-seq para ver qué genes activa o reprime tener PROP1 presente. Y por último, hicimos experimentos de espectrometría de masa para poder ver qué complejo transcripcional forma PROP1, a qué otras proteínas se une para poder funcionar. Bueno, entonces, brevemente les cuento que en el ChIP-seq, o sea, que te permite ver a qué sitios de ADN se une un factor de transcripción, nada más, no implica que eso afecte o no la transcripción, simplemente ves unión al ADN. Haciendo este experimento, vimos que PROP1 se une a genes que en general están relacionados con la regulación de la transición epitelio-mesenquimal, lo que iba acorde con la idea de que las stem cells necesitan migrar para diferenciarse. A su vez, en el RNA-seq vemos que también esto es células que expresan PROP1 versus células que no. Vemos que la mayoría de los genes que están alterados son genes que están relacionados con la adhesión celular sí, la organización de la matriz extracelular y esas cosas. Por ejemplo, vimos que hay un aumento, en presencia de PROP1, hay un aumento de las metalopeptidasas y una disminución de las desintegrinas, indicando que si hay PROP1, las metalopeptidasas están más activas y eso implica que las células empiecen a migrar. Pudimos corroborar algunos de estos resultados en tejido. Los PROP1 mutants tienen una disminución, por ejemplo, de la MMP2, y vemos por microscopía electrónica que hay un aumento de las uniones celulares en ausencia de PROP1, indicando que las células no estarían
perdiendo las uniones celulares y migrando a popular y formar el óvulo con las células diferenciadas. Entonces, queríamos ver que, porque no creemos que PROP1 sea un factor de transcripción que actúe solo, creemos que necesita formar un complejo, y también la idea era ver con qué otras proteínas necesita para interactuar, y quizás podemos postular a estas proteínas como también genes candidatos para los pacientes que no tienen diagnóstico todavía. Entonces hicimos un experimento de espectrometría de masa en el cual purificamos PROP1 y vemos a qué proteínas se está uniendo. Siguiendo la lógica de los experimentos anteriores, la mayoría de estas proteínas están relacionadas con la adhesión celular y las uniones celulares. Pero estos experimentos de espectrometrías de masa te dan un montón de proteínas, una lista imposible de estudiar. Entonces teníamos que pensar alguna forma de poder filtrar y quedarnos con un número de proteínas razonable para poder seguir haciendo experimentos. Entonces hicimos lo siguiente, juntamos todos los experimentos que habíamos hecho. Entonces, por un lado teníamos el ChIP-seq para ver los picos de unión, los sitios de unión al DNA de PROP1. Por otro lado, teníamos qué genes están siendo reprimidos o activados en presencia de PROP1. Y por otro lado, tenemos el MASA, que nos dice qué proteínas están unidas a PROP1. Entonces, primero juntamos estos dos experimentos y obtuvimos una lista final de 722 genes. Estos genes son genes a los cuales PROP1 se une y a su vez su transcripción se ve afectada. Usamos esta lista de genes como input para un programa que se llama Transfac, y este programa lo que hace es te da como output factores de transcripción que también se podrían unir a los genes que vos le pones. Entonces, estos 536 genes, factores de transcripción, son factores de transcripción que se unen a los mismos genes que PROP1. Y utilizamos eso para compararlo con la lista de nuestro experimento de proteómica. Entonces, nos quedamos con una lista de 10 proteínas finales, las cuales podrían ser posibles candidatos de interactuar con PROP1. De esta lista de 10 candidatos, obtuvimos uno que es beta-catenina, que es nuestro control positivo, que es lo único que se sabe de a lo que PROP1 se une, y las demás novedosas. Bueno, si bien 10 es poco, tampoco es tan poco como para poder decidir sumergirnos en un proyecto. Entonces, para ver con cuál empezamos de todas estas, utilizamos data de otro grupo que tenían single cell RNA-seq de hipófisis de ratones del día postnatal 7. Y vimos que de toda esta lista de proteínas, solamente NFIB estaba enriquecida en el mismo clúster o grupo de células que PROP1. Como podemos ver acá, PROP1 es este grupo de células, que también es SOX2, que son las progenitoras, y NFIB también estaba enriquecido en este grupo, a diferencia de las demás listas de proteínas que lucían como esto, que estaban en todos lados. Entonces decidimos enfocarnos en NFIB. Empezamos a buscar a ver qué se sabía de NFIB, en hipófisis nada, sí en otros órganos, en especial en pulmón y en células del folículo. Se vio que es importante para mantener una población de stem cells normales y saludables que se puedan diferenciar y formar, diferenciarse a lo que tenga que diferenciarse. Pero en hipófisis no se sabía nada. Entonces, primero dijimos, bueno, vamos a ver si se expresa en hipófisis y cuándo. Entonces hicimos inmunohistoquímica de NFIB en ratones durante la embriogénesis. Acá voy a poner nada más algunos ejemplos para mostrar que 11,5 no está presente, pero sí aparece acá en verde, toda esta es la hipófisis. En verde vemos las células positivas para NFIB. En rojo está SOX2, entonces vemos que la mayoría de las células que están localizadas en esta parte colocaliza NFIB con SOX2 y en 11,5 no se expresa. No pudimos hacer la doble con PROP1 porque no hay anticuerpos que están buenos para PROP1, así que no funcionó, pero en principio el patrón de expresión parecería coincidir
con células PROP1 positivas. Y esto es cierto hasta postnatal, no se apaga nunca. Probamos expresión del NFIB hasta semana 15 y sigue ahí. Entonces, si pensamos que NFIB y PROP1 se expresan durante el mismo tiempo en el desarrollo y en las mismas células e interaccionan, deberían unirse o al menos tener algunos genes targets en común. Entonces, para eso hicimos como un chipseq para NFIB, pero se llama de otra manera ahora, cut and run, para ver sitios de unión del ADN de NFIB y ver si coincidían con los sitios de PROP1. Encontramos 129 genes en común, los cuales están involucrados en procesos de migración celular y de adhesión célula matriz, en relación a los que habíamos estudiado previamente del rol de PROP1 en EMT. Interesantemente, uno de los genes que encontramos en común de unión entre NFIB y PROP1 es el mismo NFIB. Hay picos de unión de PROP1 y de NFIB en un sitio, en una zona que parece ser enhancer de NFIB. Esto también estamos trabajando, no es conclusivo. Pensamos que quizás esta unión de estas dos proteínas en este enhancer es necesaria para la activación de NFIB. Quizás no es necesaria para la activación porque en los PROP1 mutants seguimos viendo que NFIB está, pero está un poco disminuida. Quizás es importante para un nivel adecuado de NFIB. Pero bueno, todavía no sabemos. La idea es poder hacer más experimentos y poder cerrar esta historia y sumar NFIB al esquema de la diferenciación de células progenitoras a hormonas. Ahora tenemos ratones que son knockouts específicos para estos genes, porque NFIB pertenece a una familia de NFIs, no es solamente el B, hay A, B, C y X, y los ratones knockouts son letales, entonces estamos cruzando los animales para poder generar knockouts solamente en la hipófisis de estos nuclear factors. Esto lo estamos haciendo ahora, pero bueno, tengo un resultado preliminar que puedo compartir. Parecería, las hipófisis de los knockouts, la verdad es que parecen normales, no tienen una dismorfia como los de PROP1 mutant. Lo que sí vemos es una alteración en la diferenciación. Los mutantes que no tienen NFI A ni B en la hipófisis, vemos que tienen mayor cantidad de hormona de crecimiento, TSH, LH y también alfa-GSU, que no lo puse acá. Parecería que tiene una alteración en lo que determina a qué linaje se tiene que diferenciar la célula. Esto es un resultado preliminar y bueno, recién hace unas semanas que lo tenemos, pero vamos por ahí. Entonces, de esta segunda parte, para resumir, les conté que estamos estudiando el mecanismo de acción de un factor de transcripción que se llama PROP1, que es específico para el desarrollo de la hipófisis, que este factor de transcripción se une a genes que están relacionados con una transición epitelio-mesenquimal, que es importante para que las células STEM se diferencien, que con y sin PROP1 estos genes están alterados y finalmente tenemos un candidato que estamos abordando, pero bueno, después también vamos a seguir con otros, por ahora con los nuclear factors, NFIB en particular, como posible candidato a formar un complejo proteico. Entonces, bueno, en conclusión, en el laboratorio estamos generando bastante conocimiento que creo que ayudará a proponer nuevos genes candidatos para casos de hipopituitarismo que aún hoy por hoy no tienen diagnóstico, y como perspectiva futura ver el camino para el diseño de nuevas terapias alternativas. Bueno, quería agradecer a todos por escucharme, a todas las familias que participaron en estos estudios, en el laboratorio, en especial a Julián y Catalina, que fueron quienes hicieron toda la parte del análisis de los exomas, y Lucía está llevando a cabo el proyecto de
los ratones de los Nuclear Factors Knockouts y, bueno, todos los hospitales que colaboran, y en especial a Mirta por invitarme y aparte también por formar parte de este proyecto desde los comienzos. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres dejar de compartir, María Inés? Así estamos con las preguntas. ¿Quieres dejar de compartir, doctora? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, María Inés. Excelente presentación. Creo que todos hemos quedado muy impresionados con todo este desarrollo de investigación. Así es que, bueno, invito a los asistentes a que quieran formular alguna pregunta relacionada con el tema. La doctora Tolosa levantó la mano. Nori, por favor. Bueno, realmente impresionante todo el trabajo que estás realizando, María Inés, te felicito. Muchas gracias, pero no soy yo sola, somos un grupo. Muy bien, indudablemente que eso tiene que ser un grupo muy grande, interdisciplinario, porque es imposible realizar tanta tarea. Yo tengo muchas preguntas para hacer, digamos, por un desconocimiento total, ¿no?, sobre esto. Yo me pregunto, en los estudios que haces con pacientes, dado que el hipopituitarismo presenta así como una miríada de patologías, ¿no es cierto?, con fenotipos diferentes, ¿cuáles han sido los criterios para incorporarlos al estudio? Eso, digamos así, en primer lugar. Sí, sí o sí tienen que tener deficiencias hipofisarias hormonales, ya sea una hormona o más de una, pero después, si tienen aparte otro trastorno, pueden ser sindrómicos o no sindrómicos y los incluimos igual. O si la resonancia es normal o la resonancia muestra hipófisis anormales, también los incluimos igual. Deficiencias hormonales. Congénitas, ¿no? Que sospechan que son congénitas. Con respecto a ROBO1 me interesó porque encontraron ustedes que estas variantes están predominando, ¿no? ¿Se ha visto también de que estas variantes estarían relacionadas, por ejemplo, con hipoplasia del cuerpo calloso o algunas estructuras nerviosas? Sí, con hipoplasia del cuerpo calloso, sí, algunos de los pacientes que están reportados que también tienen síndrome de interrupción del tallo, tienen problemas en el cuerpo calloso, algunos y otros no. Es variable el fenotipo, no está encasillado solamente en algunos aspectos, bastante amplio, pero lo que hay de estudios en animales o más para tratar de explicar un mecanismo es todo en neuronas, nada más. Bueno, no sé, capaz en unos meses tengo los resultados para mostrar. A mí me llamó la atención, no sé si yo lo he visto bien al slide, porque vos decías que no se encontraron variantes de PROB1 o que habían encontrado una sola en lo que habían estudiado, y nombraste estudios de otros países y me pareció ver, no sé si lo vi bien, que los países que nombraste eran países de Europa del Este. Sí. Me pareció ver eso. Y la población nuestra viene fundamentalmente o descendientes, viste, de europeos, pero de España, Italia, etcétera, o sea, más vale del oeste. Puede haber, ¿hay datos relacionados con esos otros países que puedan ser un poco más cercanos a lo nuestro? Sí, hay datos de otros países de Europa, pero igual aún así nuestros resultados son distintos,
porque, por ejemplo, esos ejemplos que mostré, o incluso los casos de robo 1, no fueron reportados en otros estudios. Hay estudios de Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Pero en esos países encontraron PROP1, las variantes, digamos... Sí, yo creo que antes, lo que pasa es que también hay pocos estudios hechos como el nuestro, que hacen exomas de un corte grande. Entonces, antes de que empiece la secuenciación así masiva, se secuenciaban un par de genes. Y PROP1 se secuenciaba frecuentemente porque era el sospechoso. Entonces, antes había se encontraban variantes en PROP1, pero yo creo que era también porque se secuenciaban en casos específicos. Ahora con los exomas, quizás que se secuencia más gente, capaz no es tan probable porque no está tan dirigido a quien secuencias y qué gen buscas. Pero sí, incluso acá en estudios en Estados Unidos hay con reportados en PROP1. Pero te digo, no son estudios así que hacen exomas de una corte, sino que buscan PROP1 en una determinada clínica. Sí, si quisiera aportar a la pregunta de la doctora Tolosa de Nori, Sí. de que nosotros sí reportamos, anterior a participar de este proyecto con María Inés, con el grupo de Brasil, y encontramos nosotros el grupo que ellos describieron, que es una de las poblaciones en Brasil que han descrito mayor frecuencia de mutaciones en PROP1. Nosotros aportamos hermanos con una mutación en PROP1, y lo importante es que a partir de estos estudios que señala María Inés en estos pacientes, que nosotros lo estudiamos a partir de pensar en un gen candidato por las características de la deficiencia combinada de hormonas pituitarias y con una morfogénesis hipofisaria muy distinta, es decir, eran varón y mujer, no mellizos, que la mujer tenía una glándula hipofisaria prácticamente hipoplástica, muy chiquita, y el varón tenía una glándula hipofisaria grande. O sea, tanto es así que inicialmente se diagnosticó como un posible tumor hipofisario. Y en esto de las moléculas de adhesión que señalaba, es justamente una recomendación en estas condiciones porque pueden desarrollar el hipopituitarismo, por ejemplo. Son deficientes en hormonas de crecimiento, deficientes en gonadotrofinas y otras trofinas hipofisarias, pero resulta que a lo largo del tiempo pueden desarrollar un déficit de ACTH, de adenocorticotrofina, que es, por supuesto, de riesgo en estos pacientes. Evidentemente, esto marca un comportamiento muy particular en la expresión de este gen a nivel hipofisario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Excelente trabajo. Y bueno, voy a dar lugar a que... Muchas gracias. Preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Beltramo. Tiene el micrófono desactivado, doctor. Perdón. Estaba concentrado, hoy me fui para el otro lado. Bueno, antes que nada, repito, era para felicitarte porque realmente es una sucesión de hechos y que están bastante bien concatenados hacia un futuro que va a descifrar bastante de esa problemática. Disculpame, estoy muy afónico, pero lo mismo quiero preguntar. Vos hablaste en un momento, te llevo a la primera parte inicial, del MORC2, y que una de esas variantes, alguna de esas mutaciones que se expresaban ahí, terminaban dando pacientes que terminaban siendo, entre comillas, paralíticos, digamos, terminaban yendo a sillas de ruedas. ¿Tienen caracterizada las proteínas que dejan de expresarse para generar tal síndrome? Porque quiero imaginarme una comparación con lo que puede estar ocurriendo en el tiempo, con lo que es el fenómeno del Duchenne, por ejemplo, que nacen completamente sanos, por así decir, fisiológicamente hablando, y con el tiempo la falta de expresión de distrofina les produce esa situación. Ustedes en el estudio del MORC2, en la mutación que caracterizaron y que da origen después a esa patología, ¿tienen
caracterizadas las proteínas por RNA-seq que no se han expresado o que más de una se expresa para dar ese tipo de patología? No, la respuesta corta es no. No sé qué proteínas están afectadas o no. Lo que sí sé es que sí es gradual también, no, en los chicos, en los pacientes, es gradual, no es que de un día para el otro, o sea, van perdiendo movilidad a lo largo del tiempo. Y en este caso, lo que creemos, pero es una hipótesis teórica, no la probamos, es que esta mutación en particular lo que haría es como un efecto en negativo, porque es heterocigota el paciente, ¿no? Tiene las dos, tiene la wild type y la mutante. Creemos que lo que haría es capturar también a la variante wild type y ahí no se puede unir no puede formar el complejo que formaría porque forman dímeros que organizan la estructura del ADN y eso no se podría formar. Pero arriba abajo de eso, no sé qué pasaría. Claro. Bueno, no, está claro. Yo pensé que teniendo una magnitud tan irrelevante, lo que es que te está llevando a un paciente en parálisis a lo largo del tiempo, podían identificar tal vez con más facilidad, por así decir, buscando target más específicos debido a que algunos factores son conocidos. Claro, pero bueno, sí. Eso es una pregunta. Quizás lo más reportado en este gen es una enfermedad que se llama DICFAN, que cada una de las iniciales es de un cuadro clínico. Yo no sé en detalle mucho acerca de esa patología, pero podría buscar, quizás se sabe algo más de lo que pasa arriba abajo del gen, pero yo no lo sé. Y te voy a interrumpir con otra pregunta, simplemente una curiosidad. Vos hablaste en un momento, en la segunda parte de tu charla, que hay un momento bastante crítico en las stem cell donde hacen la transformación mesénquima epitelial. A lo mejor vos conocés mucho más que yo, pero la famosa epithelial mesenchymal transition es una, no todas, una de las condiciones esenciales para entrar a desarrollar tipos de tumores. Hay frecuentemente tumores asociados a este efecto cuando la mutación da una alteración en la epithelial mesenchymal transition, en este caso. Bueno, creo que son dos cosas distintas. Por un lado está la IMT que hace que los tumores migren y sean más agresivos y hagan metástasis y eso, pero por otro lado también está la IMT fisiológica, o sea, que es necesaria en células durante el desarrollo. Lo que creo que es al revés, que mutaciones o cuando está afectado algo que impide que la IMT pase, se generan malformaciones. No al revés, no algo que promueve la IMT mucho genera hipopituitarismo. Que sea específico, capaz justo algún caso de que genera un tumor hipofisario, podría ser, pero es muy raro. No conozco, la verdad. Me parece que si hay una mutación que genera IMT, va a ser algo mucho más agresivo que un tumor hipofisario. Claro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y te felicito de nuevo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer la última pregunta. Por supuesto, Nori, para eso estamos. Estos pacientes, bueno, el número que han conseguido es un número importante, pero me preguntaba lo siguiente. Cuando vos haces comparaciones, si bien no han estudiado exactamente lo mismo, pero cuando haces comparaciones con otras partes del mundo, el número de pacientes que han estudiado en otras partes del mundo, ¿es similar al que vos estás estudiando o es un número mayor y ustedes apuntan a un número mayor, lo cual puede producir algunos cambios en el hallazgo de variantes? No, te digo al revés. Mira, un estudio que haya sido como el nuestro no hay. Nosotros secuenciamos todos juntos, bueno, ahora tenemos 300, sin contar el panel, ponele que te cuento nada más los exomas, 300 casos de hipopituitarismo congénito. Es lo máximo que hay publicado.
en otros lados lo que se hace a veces es como que hay algunos trabajos que te mienten un poco. Cuando vos llegues rápido, parece que tienen 1000 pacientes que hicieron exomas, pero en realidad no. En realidad le hacen exomas a 20 y después a los demás tienen paneles o tienen casos familiares que estudian a uno y después te meten que estudiaron a toda la familia y te aumentan el N. En el último paper que publicamos, la parte de las discusiones, hicimos un estudio exhaustivo de eso, como para que de verdad nos crean que es el primer trabajo en los cuales tenemos una cohorte grande de pacientes con hipopit. Porque parece mentira. La verdad, uno pareciera, bueno, 300 no es tanto capaz. Pero después, si quieren, les comparto el trabajo. Porque está bueno, en la última parte del trabajo hicimos ese análisis en el cual hicimos un compilado de todos los trabajos publicados que analizan estos pacientes. Y un screening tan grande no hay hecho. Pues son trabajos muy costosos, ¿no? Muy costosos en dinero y en tiempo, y aparte de conseguir los pacientes, ¿no? Conseguir los pacientes, tal cual. Yo creo que es eso. Creo que también en Argentina había como bueno, Mirta sabrá, una necesidad muy fuerte de hacer esto. Y yo justo caí con esta propuesta y Teníamos, María Inés, pacientes acumulados, guardados los ADN desde años ya, pacientes adultos, jóvenes adultos. Claro. Nosotros, para aportar un poquito a lo que María Inés señala, más o menos un resumen previo que tengo de más o menos del 2023, María Inés, corregime, de 36 pacientes que hicimos exoma completo en Córdoba, 7 pudimos hacer el diagnóstico definitivo, lo cual, digamos, es un número bastante importante, digamos, para el N de paciente, y encontramos mutaciones en GLI2, en SOX2, un stop codón en CHD7, que ella lo señaló, en ACAN, es decir, en Rictor, y también el factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 1 en 2 hermanos. En realidad, esto sin duda para nosotros fue como un antes y un después de poder canalizar esto con estudios que diseminábamos por todo el mundo para lograr que pudiéramos hacer estos estudios, que ahora felizmente, y dando un grupo bastante homogéneo de países, se ha podido reunir este N de pacientes. Me parece lo importante, y tener discusiones donde yo descubrí con María Inés que ellos hacen su trabajo desde el punto de vista molecular, pero la parte clínica es muy importante en las reuniones que mantenemos, que tiene que ver con esto, es decir, ¿qué tiene el paciente? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo es el comportamiento hormonal? ¿Qué pasa con el fenotipo radiológico, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es sumamente importante y es verdaderamente la esencia de la medicina translacional, ¿no? Que nos une, digamos, desde las diferentes disciplinas. Totalmente. Doblemente, entonces, felicitaciones a las dos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no... la doctora Rossi. Normita, una pregunta, por favor. Sí. Bueno, felicitaciones, María Inés, excelente la presentación. Yo quería saber si en estos pacientes que nos has mencionado, pudiste hacer un estudio de la segregación familiar de las variantes patogénicas o probablemente patogénicas. Yo sé que a veces no es fácil, pero ¿qué porcentaje, si es que pudieron hacer estudios de segregación? Súper pocos, la verdad. Súper pocos, pero estamos mejorando. Lo que pasó en realidad fue una cosa más que nada de logística al principio, y de todo esto también a lo largo de los años es como que uno va mejorando, ¿no? Y va aprendiendo de errores que comete. Este proyecto para hacer los exomas originalmente fue financiado por un subsidio que yo saqué en una empresa que hace secuenciación. No me daban plata, me daban la posibilidad de secuenciar pacientes, pero tenían que ser pacientes nada más, no podía secuenciar familiares, tenía que ser el probando únicamente. Entonces en su momento dijimos, bueno, colectamos probandos y después en el caso de los que encontramos cosas, pedimos ADN de la mamá y el papá y completamos. Eso fue un error,
porque después volver a las familias y volver a pedir sangre de la madre, del padre, sobre todo en lugares que capaz es más difícil, que no van a la consulta todo el tiempo, tienen que viajar de una provincia a otra. Fue muy difícil, la verdad. Ahora ya pedimos desde el Vamos ADN de los familiares desde el Vamos. En cuanto se pueda, sacan al hijo, a la mamá y el papá, los que se pueden, que vayan a la consulta. Eso es un punto por el cual tenemos pocos. Por otro motivo también que a veces es muy difícil, sobre todo los padres, que se quieran sacar sangre, que existan principalmente, y que se quieran sacar sangre. Eso es otro problema que tenemos. Pero a partir de ahora sí, cambiamos la estrategia y pedimos del grupo familiar. Bien. Dicho sea esto, empezamos a hacer, de los que conseguimos nuevos, empezamos a hacer PCRs para ver las variantes, a ver si estaban o no. Y de los pocos casos que fuimos haciendo, te puedo responder algo. Muy pocos son de novo, la verdad, que la madre y el padre no la tienen ni la tienen en el probando en genes raros. Y yo creo que la mitad de los que fuimos haciendo en variantes en genes raros también a veces está presente en alguno de los padres, en la heredad de alguno de los padres. Y eso hay que ver ahora. Si es que puede ser que la penetrancia sea incompleta, pasa en un montón de genes relacionados a estas enfermedades, es conocido, como no sé, por ejemplo, TX2, SX1, es conocido que a veces los padres sanos la tienen y probando no, y bueno, o capaz algunas hay que descartarlas también. Estamos en el proceso de analizar eso. Muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, no sé si no hay más preguntas, creo que, bueno, María Inés, ha sido excelente como todos han señalado la presentación. Muy agradecidos por tu participación y realmente por haber compartido con la Academia de Ciencias Médicas estas investigaciones que auguran a tu equipo y al grupo de trabajo realmente un buen rumbo para el conocimiento de estas patologías. A la Academia seguramente le parecerá muy importante contar contigo en sucesivas presentaciones porque son temas que son sumamente interesantes y con gente como vos, joven, que está, digamos, teniendo un futuro con todos tus colaboradores realmente promisorio. Yo quiero presentar entonces el diploma que se le otorga a la doctora Millán. No sé si lo podemos proyectar, que te lo vamos a entregar personalmente, lo hacemos ahora de modo virtual, pero realmente nuevamente muy agradecida por haber compartido esto y realmente continuaremos con estas presentaciones a futuro. Muchas gracias. A todos, a vos María Inés y a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Te brindamos un aplauso, que eso no hicimos. Bueno, hasta luego y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas noches a todos. Buenas tardes. Gracias, Nori, a todos por la participación. Un gusto, un gusto.